¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a trabajar el texto argumentativo. El texto argumentativo es la tipología textual que se encarga de agrupar unos géneros discursivos particulares. Entre los géneros discursivos que hacen parte de la tipología textual encontramos el ensayo, la reseña crítica y la columna de opinión. El día de hoy nos vamos a concentrar en la columna de opinión. Entonces, ¿qué es una columna de opinión? Una columna de opinión es un texto argumentativo en donde el autor expresa su punto de vista respecto a un tema específico, independientemente de que esté en lo correcto o no. Digamos que eso es la definición de una columna de opinión y tiene unas características particulares. Y las características particulares son, hay una tesis o un planteamiento de un problema, luego hay una presentación de argumentos, luego vamos a encontrar la confrontación de distintos puntos de vista y por último la síntesis o conclusión. Digamos que esos son los elementos fundamentales de una columna de opinión. Hay que tener en cuenta que a diferencia del ensayo, la columna tiene una extensión mínima en comparación con este. Es decir, aquí se trabaja una idea del autor y se le trabaja a través de los argumentos, pero no hay una extensión mayor como lo vemos en el ensayo. Entonces lo que vamos a hacer es intentar abordar una columna de opinión con sus particularidades. ¿Cuáles son las particularidades? Hay que anotar que esta columna la vamos a encontrar siempre en la sesión editorial. Una columna de opinión, digamos que los periódicos organizan su información en sesiones. Hay sesiones deportivas, económicas, políticas, pero la columna de opinión siempre va a estar adherida a el editorial. Y además de estar en el editorial, hay que anotar que todos los periódicos tienen una línea ideológica. Entonces eso también es importante que lo tengamos en cuenta porque no todas las editoriales de todos los periódicos tienen una misma ideología. Entonces eso es importante. En este caso nosotros vamos a trabajar una columna de opinión del periódico El Colombiano. Entonces ya tenemos las características. Aquí tenemos el texto. Vamos a leerlo. Bien, podemos notar que hay algunos párrafos que están señalados en rojo y otros tienen un resaltado en amarillo. Lo resaltado en amarillo es aquello que el autor pretende, es lo que está como insinuando su tesis. Entonces aquí tenemos en nosotros no somos culpables, en rojo argumentos, es decir, hechos. Recordemos que los argumentos son hechos y la tesis son opiniones. Entonces, claro, aquí se dice que nosotros no somos culpables y como pueden notar, está en amarillo una frase que dice, así que olvidémonos de los pecados individuales. De alguna manera está exonerando a las personas. Entonces digamos que aquí ya se está sugiriendo la tesis. Miren que apenas estamos en el párrafo 3 y ya hay como un planteamiento que tiene como forma de tesis. Posteriormente vamos a encontrar otros dos párrafos en amarillo. Este párrafo que dice maneras eficaces de contribuir lo tenemos en amarillo porque de alguna manera u otra sigue tratando esa inocencia parcial de las personas al respecto de la contaminación. Pero aquí al final encontramos todo el párrafo señalado en una letrica más grande porque aquí encontramos claramente la tesis. Y la tesis del autor es esta, la que encontramos al final del párrafo. Casi que cierra el párrafo con la tesis. Perdón, el texto. Ahora pasamos a identificar la tesis. Y la tesis, muchachos, no es más que desmentir la culpabilidad individual en el calentamiento global y señalar los verdaderos culpables de este fenómeno. Entonces, cuando ya tenemos esto, vamos a pensar en los argumentos. ¿Cuáles son los argumentos que él les pone para explicarnos estas preguntas? Esta tesis, perdón. Para hablar de esta tesis, tenemos argumentos de hecho, cuando habla de la extracción y uso de combustibles fósiles, la ejemplificación cuando habla de las industrias petroleras
enjuiciadas por contaminación y de autoridad o citación cuando trae las palabras de Sebastián Lalinde. Entonces digamos que ya abordamos el texto, identificamos la tesis y sabemos qué tipos de argumentos utilizó. Con esto es suficiente para ahora sí entrar a abordar las preguntas. Tenemos la primera pregunta. Aquí tenemos una pregunta que dice así: considera las dos siguientes afirmaciones del autor. 1. Nadie es totalmente coherente en el tema ambiental ni en otros asuntos. 2. Se quejan por el Amazonas, pero consumen carne o usan vehículo a gasolina. ¿Cuál es la relación entre los enunciados 1 y 2 del texto? Bien, muchachos, aquí es importante anotar que esta pregunta lo que está verificando es la capacidad que nosotros tenemos de vincular elementos textuales, es decir, qué relación hay entre las distintas partes del texto. Entonces, vamos a ver las opciones de respuesta y cómo podemos llegar a la respuesta correcta. Entonces tenemos A, 2 es una introducción de 1, B, 1 es una consecuencia de 2, C, 2 es una ejemplificación de 1. D, 1 y 2 se contraponen. Bien, entonces vamos a mirar de qué manera lo resolvemos. Lo primero que hay que hacer, entonces, cojamos enunciado por enunciado. Entonces el enunciado 1 lo encontramos en el párrafo 3. ¿Y alude a qué? A la incoherencia de las personas. Eso es lo que alude el enunciado 1. Y vamos al enunciado 2, que está en el párrafo 2. Se evidencia la incoherencia. ¿Cómo se evidencia? Que critican la situación del Amazonas, pero aún así consumen ¿qué? Carne y utilizan gasolina en sus vehículos. Entonces, digamos, entre 1 y 2 hay una relación, es decir, hay una afirmación de la incoherencia de las personas. Y el enunciado 2 es una ejemplificación de dicha incoherencia. Entonces ya sabemos que la relación que hay entre 1 y 2 es claramente ejemplificación. Entonces eso nos daría como respuesta la respuesta C. 2 es una ejemplificación de 1. Vamos a descartar, porque aquí la situación, muchachos, es clara. Hay preguntas que tienen diferentes distractores. Entonces hay un distractor que es el distractor fuerte, hay un distractor absurdo y hay un distractor contrario. Entonces vamos al ejercicio del descarte. Vemos que en A no puede ser introducción porque no hay presentación de un tema. Entonces la A se descarta porque no hay una presentación del tema. En B, 1 no es consecuencia de 2, sino a la inversa, como ya lo vimos. Es decir, 2 termina siendo la ejemplificación de 1. Entonces digamos que este sería en alguna medida el distractor fuerte, porque lo que hace romper la relación lógica, como que si yo digo una cosa es consecuencia de la otra. No, aquí lo estaría modificando, estaría a la inversa. Entonces no puede ser la correcta, porque 1 no es ejemplificación, no es consecuencia. Y tenemos que D no es porque la actitud de las personas es contradictoria, pero no hay contraposición entre los enunciados. Esto es importante. La actitud de las personas es contradictoria, pero entre los dos enunciados no hay contraposición. Bien. Ahora, después de este descarte, es claro que la relación siempre es enunciado 1, expone una idea, una incoherencia, respuesta correcta, es la ejemplificación. ¿Cómo? ¿Cómo es la incoherencia? Que consumen carne, gasolina, pero critican luego la condición climática del Amazonas. Vamos a la siguiente pregunta. Dice así: considera el siguiente fragmento.
Se establecen leyes y normas para la conservación, protección, mejoramiento y restauración del medio ambiente y los recursos naturales que lo integran, asegurando su uso racional y sostenible, de acuerdo con las disposiciones y exigencias de entes gubernamentales autorizados. En relación con el texto, el anterior fragmento constituye un resumen. A. Adecuado, ya que permite ampliar la idea que tiene Ramiro Velázquez sobre las acciones individuales de las personas hacia el medio ambiente. B. Inadecuado, ya que constituye una antítesis sobre la relación expresada en el texto entre gobierno y medio ambiente. C. Inadecuado, porque se prioriza la labor del gobierno y no la importancia del medio ambiente y la estabilidad productiva. D. Adecuado, porque da cuenta de las ideas más importantes de Ramiro Velázquez sobre las acciones que llevan a cabo los gobiernos sobre el medio ambiente. Bueno, muchachos, esta pregunta es de carácter sociocrítico, es decir, ahí necesitamos un nivel sociocultural de lectura, es decir, aquí no nos podemos quedar en lo literal, sino que tenemos que ir más allá del texto, es decir, vincular elementos extratextuales con el texto. Aquí tenemos un fragmento que es un fragmento que está por fuera del texto y tenemos que establecer qué relación tiene con los elementos textuales. Entonces, aquí podemos pensar la relación en términos intertextuales. Entonces, vamos a decir cuál es la relación que tiene este fragmento con el texto. Y ya sabemos que la idea principal del texto era ¿cuál? ¿Cuál era la idea principal? Lo que pretendía el autor era desmentir la culpabilidad individual y enfocar la culpabilidad en las multinacionales. Entonces, como esa es, digamos, el propósito que tiene el texto argumentativo, convencernos de esto, aquí este fragmento debemos analizarlo en relación con eso. Entonces, aquí lo que me están diciendo es que los gobiernos que están legislando a favor del medio ambiente y lo que el autor nos planteó es completamente errado. Entonces vamos a ver de qué manera podemos resolver la pregunta. Entonces uno puede decir que la respuesta correcta es la opción B. En relación con el texto, el anterior fragmento constituye un resumen inadecuado, ya que constituye una antítesis sobre la relación expresada en el texto entre gobierno y medio ambiente. Entonces ya sabemos que es una antítesis, porque es todo lo contrario de lo que plantea el autor. Pero descartemos opciones. ¿Por qué no puede ser la A? Entonces, no puede ser la A porque en la A no hay síntesis en correspondencia con lo planteado en el texto. Un resumen adecuado tiene que sintetizar de mejor manera lo que el texto plantea, y aquí no encontramos eso. En C, aunque es correcto afirmar que es inadecuado, el resumen no es el adecuado, porque aquí no se plantean cuestiones de jerarquía entre medio ambiente y políticas gubernamentales. Eso no pasa. Entonces, a pesar de que sí es un resumen inadecuado, aquí no hay una jerarquización de las ideas entre que es mejor el gobierno o el medio ambiente. No, esto no pasa en ese resumen. Por lo tanto, no podría ser la síntesis de ese texto. Y en D no corresponde con lo planteado en el texto. Es decir, hay una contradicción. Por eso podemos afirmar que la respuesta correcta es la B, que no está planteando esa relación entre el enunciado y lo que plantea el autor. Bueno, muchachos, hasta aquí hemos visto preguntas de nivel sociocultural, que es la que está vinculando el texto con elementos extratextuales. Vimos la pregunta inicial que está revisando las relaciones internas entre las distintas partes del texto, y ahora nos vamos a concentrar en una pregunta que va a apuntar a identificar los elementos locales que están ahí en el texto. Entonces vamos, la pregunta dice así: en el enunciado, sembratones por doquier, mea culpa de muchos y reiteradas acusaciones, se quejan por el Amazonas, esgrimen, pero consumen carne o usan vehículo a gasolina. El conector subrayado es usado por el autor para.
Entonces aquí nos están preguntando por un elemento local, es decir, esos elementos cohesivos en el texto. Este conector, ¿qué sentido tiene? Entonces, claro, vamos a pensarlo así: ejemplificar las consecuencias de algunas acciones, o indicar que las personas son consecuentes con sus actos, o C, destacar el consumo desmedido de ciertos productos, y D, mostrar el actuar contradictorio de las personas. Bien, estas son las opciones que nos dan, pero lo que debemos aprender a identificar es la función que cumple cada conector. Entonces el conector lógico pero es una palabra que se utiliza con el fin de ¿qué? De contraponer, es decir, de marcar una oposición. Ese pero siempre está planteando la posibilidad de introducir una nueva idea. Cuando uno le dice a alguien, mira, lo que pasa es que me gustas mucho, me pareces muy tierno, muy detallista, me encanta compartir contigo, muy divertido, pero amo a Juan. Ven, cómo esa partícula pero lo que hace es contraponer una idea. Entonces vamos a mirar entre estas opciones cuál sería la que corresponde. Entonces dice así: la respuesta es la D, debido a que el término es adversativo. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Estamos en oposición, sería entre la queja que presentan las personas por la deforestación de la selva amazónica y al mismo tiempo el consumo de carne y el uso de vehículos de gasolina. Eso es lo que está haciendo el conector pero. Estas son acciones que claramente van en contravía de su lucha por el cuidado y la preservación de la selva. Entonces ese pero lo que hace es advertir la oposición que hay entre estos dos enunciados. Proposición 1, selva amazónica. Proposición 2, consumo de carnes y de gasolina en sus vehículos. Y las contrapone para generar una situación incoherente. Bien, entonces ya tenemos que la respuesta es ese. ¿Por qué no puede ser A? Descartemos otra vez opciones. ¿Por qué no podría ser A? Porque en A me están exigiendo un conector de ejemplificación. ¿Cuáles son los conectores de ejemplificación? ¿Cuáles? Tal es el caso, para ejemplificar, en otras palabras, es decir, en particular, es precisamente. Esos son los conectores que nos van a hablar de una ejemplificación. Y en B nos están hablando de una causa y un efecto. La opción de respuesta dice indicar que las personas son consecuentes. Entonces, para expresar una consecuencia debería utilizarse un conector lógico que exprese causa y efecto. ¿Cuáles? ¿Por qué? Por consiguiente, por esta razón, de esto se sigue, por este motivo, según lo cual. Esos son conectores que expresan consecuencia. Y en D nos están pidiendo mostrar, dice que en D hay mostrar el actuar contradictorio de las personas. Y para mostrar un actuar incoherente, digamos que un conector que nos serviría para eso sería el de hacer énfasis. Mostrar algo no lo enfatiza, y los conectores de énfasis son cabe destacar, cabe resaltar que, cabe señalar que, ciertamente. Esos son conectores que nos dan la fuerza en el énfasis, pero no, eso no pasa en estas opciones, sino que la función del pero es adversativa, oponer dos ideas. Por ende, la respuesta correcta es la D. Bueno, muchachos, esto es todo. Digamos que podríamos hablar mucho más acerca del texto argumentativo, pero por hoy vamos a dejar así. Que estén muy bien, espero que les haya gustado. Hasta luego.